Yo quiero que ustedes sepan que hay una parte que le corresponde a Dios, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos. Si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en cualquier cosa, lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en los cielos. Y si Jesús dice en cualquier cosa, es porque ahí entra la economía, ahí entra la familia, ahí entra la salud, ahí entra la paz, ahí entran las cualidades espirituales. La divinidad de Dios se sujeta a nuestra humanidad si nosotros tenemos una mente clara. ¿Qué es más importante? ¿Estar sano o ser salvo? ¿Ser rico o ser salvo? ¿Vivir bien o ser salvo? Nada en esta tierra se puede comparar con ser salvo. Hermano, miren, la queja atrae ruina. No importa de la manera que usted lo quiera poner, el usted quejarse tanto atrae ruinas y miseria. Y yo no le estoy diciendo en esta noche que usted tiene que estar todo el tiempo feliz, pero el apóstol Pablo sí. El apóstol Pablo le dice: estad siempre gozoso. Y yo les voy a decir algo a ustedes que yo aprendí en estos días estudiando la Biblia. Todo verbo que termina en D es un mandato de Dios. Usted sabe qué es lo que Dios te está mandando: que por encima de las adversidades, que por encima de las dificultades, que por encima de todas las cosas que tú estés atravesando en esta tierra, tú logres entender que dar gracias a Dios es la llave que puede abrir la puerta que va a solucionar tus problemas. Imagínese que usted viva toda su vida quejándose de las cosas que usted no tiene y se le olvida agradecer las cosas que ya Dios le ha dado. Toda la vida es demasiado simple, somos nosotros que la complicamos, porque no. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque tus palabras son fieles y son verdaderas. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de ella tú nos enseñas multitudes de cosas. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas muchas habilidades para nosotros estar aquí en la tierra, para nosotros convivir en paz, para nosotros ser prósperos, para nosotros ser sanados, para nosotros ser felices. Gracias, Espíritu de Dios, porque ella es el manual que nos enseña y ella es el camino que nos llevará al cielo. En el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Espíritu de Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hay dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que es aquel que no tiene nada de qué arrepentirse. Y hay otro tipo de persona que es aquel que no tiene nada por lo cual dar gracia. Hay personas que nunca en la vida han encontrado una sola razón por la cual estar agradecido. Y no solamente con Dios. Existe agradecimiento que no es directamente a Dios. Hay personas que están agradecidos porque alguien lo conectó con otra persona y pudieron conseguir un empleo. Y viven toda su vida recordando a esa persona que lo pudo conectar a su empleo.
Hay otras personas que viven agradecidos con un médico porque tenían un dolor y habían ido a todos los hospitales, pero este médico dio en el clavo. Y esas personas viven agradecidas con ese doctor que los sanó de su dolencia. Y es válido. Delante de Dios, Dios habla sobre la honra. Y Dios no solamente quiere que usted esté agradecido con Él. Si Dios quiere que usted solamente lo glorifique a Él. Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso es algo que nosotros tenemos que dividir. Lo que es usted glorificar y lo que es usted honrar. Cuando usted glorifica es cuando usted exalta a un ser que es superior a todas las cosas. Que usted entiende que tiene una habilidad superior, lo cual merece adoración. Esa faceta solamente le pertenece a Dios. Pero cuando hablamos de honra, podemos englobar la palabra gratitud. Y para usted ser agradecido, viviendo aquí en la tierra, usted no me puede decir a mí que usted solamente va a ser agradecido con las cosas espirituales. Se supone que si usted está en la tierra, usted tiene que ser agradecido con las cosas terrenales que le proporciona la misma tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros leemos los evangelios, que son los cuatro libros que se encargan de hablarnos sobre las hazañas de Jesús aquí en la tierra, la Biblia tiene diferentes libros dentro de ellas. Todos nosotros sabemos que la Biblia está dividida en dos partes. Es algo que hemos ido trabajando en los estudios bíblicos. El Antiguo Testamento, que fueron todos los acontecimientos antes de Cristo estar en la tierra, y el Nuevo Testamento, que fueron los acontecimientos durante y después que Cristo estuvo en la tierra. Cuando leemos el Nuevo Testamento, que es muy recomendable para los nuevos creyentes, encontramos los 4 evangelios. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuáles son los 4 evangelios? Y Juan. El libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. Fueron 4 escritores que se encargaron de observar y recopilar los acontecimientos que hizo Jesús. Pero créame, hermano, por muy cerca que ellos estuvieran de Jesús, hubo cosas que se le escaparon. Hubo cosas que fue imposible ellos escribir. Pero yo sí sé que aquellos acontecimientos que ellos escribieron son los únicos que nosotros necesitamos para conocer a fondo la vida humana de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los milagros que usted y yo leemos en la Biblia, créame que no fue un simple milagro. En cada uno de ellos se esconde una enseñanza que el mismo Dios quiso que fuera plasmada para que usted y yo tuviéramos ejemplos de fe. Como por ejemplo, nosotros encontramos en la Biblia un día que a Jesús se le ocurrió sanar a un enfermo el día de reposo. No fue una simple coincidencia que a Jesús le diera la voluntad de sanar a esa persona el día de reposo, sino que a través de ello Dios quería darnos una enseñanza de que Dios es el dueño hasta del día de reposo. También nosotros encontramos en la Biblia un hombre que estaba ciego y a Jesús le dio por hacer lodo con saliva y ponérsele en los ojos a este ciego y este ciego obtener la sanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Créame que no es un simple acontecimiento. Fue algo que Jesús lo quiso hacer de esa manera para dar una enseñanza en aquel tiempo y también una enseñanza en este tiempo. Pero Lucas no era uno de los discípulos del maestro. Lucas no pertenecía a los 12, sino que Lucas fue un hombre que se decidió a buscar todas las evidencias para plasmar la vida del hombre más poderoso que ha pisado la faz de la tierra, llamado Jesús. Y mientras Lucas empieza a recopilar, yo quiero que a ustedes les quede claro que hay historias que se encuentran en muchos evangelios, pero hay algunas que solamente lo escribe un solo. Y la historia de la que hoy yo le voy a hablar, solamente Lucas la escribió. Usted no la va a encontrar en otro evangelio. Y dice la Biblia, donde hemos leído, que Jesús está de camino desde Jerusalén. Y Jesús pasa entre Samaria y Galilea. Y el paso de estas 2 ciudades se le llegan al encuentro 10 hombres leprosos. Vamos a hacer un paréntesis ahí. La lepra
era considerada en aquellos tiempos la enfermedad más inmunda. Una persona leprosa no podía convivir en sociedad. Las personas leprosas eran aisladas porque la enfermedad era contagiosa. Un leproso era una persona que completamente estaba desechada. Yo no encuentro alguna otra enfermedad en este tiempo para compararla con la lepra en aquellos tiempos. Porque ni siquiera una persona que tiene el VIH-Sida es tan expulsada dentro de la sociedad como era un leproso. Cualquier tipo de enfermedad que un ser humano pueda obtener actualmente puede convivir en sociedad. El leproso no. Y dice la Biblia que 10 leprosos le vinieron al encuentro a Jesús y de lejos, porque si algún leproso se acercaba de una persona que estuviera sana, podía ser matado en ese momento. Dice la Biblia que de lejos dan voces a Jesús y le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La Biblia dice que Jesús le dice, en ningún momento lo desprecia, ni siquiera en ningún momento dice una palabra de sanidad, sino que a través de la fe de ellos le dice: vaya y muéstrensele al sumo sacerdote. ¿Por qué Jesús le dice que se le muestren al sumo sacerdote? Porque en la antigüedad el sumo sacerdote era la única persona que estaba calificada para determinar si una persona ya había sido sanada de lepra. Pero pregúntese usted, ¿por qué razón Jesús le dice: vayan y muéstrensele? Y no le dicen: sean sanos y vayan y muéstrensele. Yo quiero que ustedes sepan que hay una parte que le corresponde a Dios, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos. Cada uno de nosotros muchas veces pensamos que las cosas que nos van a acontecer por el infinito poder de Dios. Dios tiene poder para hacer y para desaparecer, pero yo quiero que usted sepa que usted también tiene poder para hacer y para desaparecer. Usted sabe que dice la Biblia, hablando el mismo Jesús. Jesús no es mentiroso y todo lo que Jesús dice es veraz. Y Jesús dice que para mí es uno de los textos más poderosos que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Lo que pasa es que no lo aplicamos. Si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en cualquier cosa, lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos. Y lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en los cielos. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? Escuche qué dice Jesús. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa, la Biblia no especifica que tiene que ser en cosas espirituales. La Biblia habla en cualquier cosa. Y si Jesús dice en cualquier cosa, es porque ahí entra la economía, ahí entra la familia, ahí entra la salud, ahí entra la paz, ahí entran las cualidades espirituales. Si usted con otra persona se pone de acuerdo en cualquier cosa, lo que usted ate aquí en la tierra será atado en los cielos. Y lo que usted desate aquí en la tierra será desatado en los cielos. Diciéndonos que la divinidad de Dios se sujeta a nuestra humanidad si nosotros tenemos una mente clara. Y Jesús le dice: vayan y muéstrensele. Y dice la Biblia que cuando los 10 hombres van de camino, se dan cuenta que fueron limpiados. Pero pasa algo que no muy comúnmente pasa. Uno de ellos, viendo que había sido limpiado de la peor enfermedad que podía existir, se devuelve a darle la gracia a Jesús. Y Jesús le dice: ven acá, pero fueron 10 hombres que yo sané. ¿Y por qué se devolvió uno? Y no simplemente uno, se devolvió uno samaritano. Ustedes han escuchado la historia sobre Jesús y la samaritana en el pozo, cuando Jesús le pide de beber. Ustedes recuerdan lo que la samaritana le dice a Jesús. La palabra que la samaritana le dice es: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber, cuando los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Desde los tiempos antiguos, los judíos y los samaritanos eran enemigos, porque los samaritanos entendían que los judíos habían ocupado posición de su tierra, como la lucha que nosotros tenemos hoy en día con los haitianos. Un samaritano
Un enemigo de Jesús a nivel territorial es el que se devuelve a darle gracia. Y Jesús le dice, pero no hubo uno más que este extranjero que diera gloria a Dios por lo que le había acontecido. Y miren, hermano, ¿dónde está el resultado de ser agradecido? Y le dijo, hablando Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En esta historia parece que lo importante y relevante es que ellos habían sido sanados de la lepra. Créame, hermano, que lo más probable es que los 9 que no se devolvieron hubiesen seguido su vida normalmente y se hubiesen enfermado de otra cosa peor o no se hubiesen salvado. Pero aquel que tuvo un corazón agradecido, Jesús le dijo, ven acá, tu fe te ha salvado. Y yo quiero que a sinceridad usted me responda, ¿qué es más importante? ¿Estar sano o ser salvo? ¿Ser rico o ser salvo? ¿Vivir bien o ser salvo? ¿Ser próspero o ser salvo? Créame que aunque usted lo diga de manera automática, nada en esta tierra se puede comparar con ser salvo. Sin embargo, por la gratitud de este hombre, Jesús fue conmovido a misericordia de tal punto que le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y es algo que en nuestras vidas pasa a menudo. Yo escuché en una ocasión un testimonio de un hombre que Dios lo había llevado al cielo. Y el hombre decía que cuando él estuvo en el cielo, él vio el cielo dividido por departamentos. Y en cada departamento había ángeles con funciones específicas. Y él dice en su testimonio que cuando él llegó al primer departamento, había un ángel que estaba trabajando muy afanado. Y el ángel no tenía ningún tipo de receso, sino que empezó a trabajar y empezaba a escribir. Y cuando él le preguntaba a Jesús que qué estaba pasando ahí, él le decía que ese ángel era el encargado de anotar cada una de las peticiones que los hijos de Dios le hacían a Dios. Y el ángel tenía mucho trabajo y estuvo durante el tiempo que el hombre estaba viendo o diciendo el testimonio, el ángel estuvo escribiendo. Y cuando él pasó al otro departamento, habían 2 ángeles. Y esos 2 ángeles estaban empacando cosas y haciéndole como los moños de los regalos. Estaban empacando y haciendo moños, empacando y haciendo moños. Y no tenían ningún tipo de receso. Cuando el hombre le preguntó a Jesús que y estos 2, Jesús le responde que esos 2 eran los ángeles de empacar las respuestas de las peticiones que el primer ángel estaba recibiendo. Cuando pasa al tercer departamento, encuentra a 2 ángeles más que estaban pasando cajas desde arriba hacia abajo. Cajas desde arriba hacia abajo. Y el hombre en el testimonio dice que esos ángeles no descansaban. Y Jesús le dice que esos 2 ángeles eran los encargados de enviar la respuesta a las peticiones que le hacían los hijos de Dios. Pero cuando pasó a la cuarta puerta, que fue la última, que él testifica, dice el hombre que encontró un ángel dormido. Y cuando el hombre le pregunta a Dios, ¿y qué función tiene? Porque los 5 ángeles que acabo de ver estaban trabajando de manera afanada, pero solamente está dormido. Él dice que Jesús le responde, este es el ángel que su único oficio es recibir la gracia de los hijos de Dios que recibieron la respuesta de sus oraciones. Al ángel que le tocaba recibir y trabajar en la gratitud que nosotros tenemos delante de Dios, ese ángel estaba dormido. Lo que nos demuestra a nosotros que damos pocas gracias. Y usted quiere saber si nosotros damos pocas gracias. Nosotros duramos toda una vida pidiéndole a Dios para que nos dé un empleo. Y Señor, súpleme un empleo. Y Dios, por favor, dame un empleo. Señor, yo quiero trabajar. Señor, permíteme trabajar. Y Dios un día te da el empleo. Cuando Dios nos da el empleo, ¿usted sabe qué pasa después? Nos quejamos porque no tenemos tiempo por el bendito empleo. Estamos llenos de estrés porque estamos hartos de los compañeros de trabajo. Vivimos cansados porque ese empleo me tiene cansada porque quiero matar a mi jefe.
pero ese empleo fue el que tú le pediste en oración a Dios, pero no tenemos la capacidad de dar gracias. Hay mujeres que se casan y tienen un hijo. La Biblia dice, hablando el salmista, que los hijos son herencia de Dios y son obra de estima, el fruto del vientre. Desde los tiempos antiguos, usted procrear era una bendición. Las mujeres estériles se entendía que estaban sujetas a maldiciones. Sin embargo, nosotros pedimos un hijo y Dios nos da un hijo y vivimos todos los días quejándonos por el hijo que le pedimos a Dios. Nosotros le pedimos a Dios un marido y vivimos todo el tiempo quejándonos por el marido que nosotras pedimos y nosotras escogimos. Nosotras le decimos a Dios, por favor, dame un vehículo. Y luego ni siquiera podemos congregarnos porque tenemos miedo que nos atraquen con el vehículo. En lugar de nosotros ser agradecidos, muchas veces la queja se vuelve el día a día de nuestras propias peticiones. Y no solo de nuestras propias peticiones, de nuestras propias decisiones. Y yo les voy a decir algo que no está en la Biblia, pero es algo que la vida misma nos ha enseñado. Hermano, mire, la queja atrae ruina. No importa de la manera que usted lo quiera poner, el usted quejarse tanto atrae ruinas y miseria. Hay personas que nunca en su vida usted le ha preguntado cómo está y le haya respondido yo estoy bien. Hay gente que cuando no le duele una pestaña, le duele una uña, pero siempre tienen algo. Yo tengo una vecina que me dijo ella a mí con sus propias palabras, mi papá me enseñó que para yo sentirme viva, yo siempre tengo que deberle algo, tengo que deberle a alguien. Y yo le dije, pero tan loca está tú como está tu pai. Me dijo, sí, a mí me enseñaron que yo siempre tengo que deberle a alguien. Y esa es su enseñanza. Y hay gente que tú le preguntas, a mí me está llevando Manaúl de Caldera. A mí en estos días fue que me dijeron que Manaúl de Caldera era un demonio, porque yo decía a veces que me estaba llevando Manao. Hay gente que tú le preguntas y se lo está llevando Manao. Hay gente que tú le preguntas y esos hijos míos son los más malos. Hay gente que tú le preguntas y la luz está dañada. Hay gente que tú le preguntas y yo tengo la nevera dañada y la lavadora no me funciona y yo estoy enferma y yo no me puedo congregar y me duele la cabeza y me duele la barriga. Y esa gente, aparte de las ruinas que cargan por la queja, te atraen a ti a la ruina. Hay gente que tú estás bien y nada más es hablar con ellos para tú sentirte mal. Es como una energía que te absorbe, que te atrae. Usted está sano. Varón Lendi, dígame, Dios me le bendiga, ¿cómo usted está? Ay, hermana, se me pinchó la guagua. Tengo 5 días arreglando el mismo aire. Emanuel no duerme, me duelen los pies. Y yo llego a mi casa y él me pregunta, Lesaida, ¿cómo tú estás? Y yo le digo que me duele la cabeza. ¿Usted sabe por qué? Porque la mala influencia del varón me atrajo. Pero así mismo son las cosas positivas. Hay gente que a usted se lo está llevando quien lo trajo. Y usted habla con ellos y usted se siente bien. Hay personas que usted se siente mal y a usted le pasa por la mente, wow, voy a ir a visitar a fulana. Porque desde que yo voy y visito a fulana, me prepara un cafecito, me da un juguito, me dice que a los hijos le está yendo bien, me dice que la muchacha sacó una A en el colegio y automáticamente a mí se me arregla el día. Hay personas que usted habla con ellos, bendito sea Dios, y a usted se le arregla la vida, porque a mí me ha pasado. Hay personas que yo no me siento bien. Yo tengo una compañera de trabajo que cada vez que yo estoy cansada de estrés, yo voy al aula donde ella está. Porque es una mujer que carga una energía positiva, que ella contagia a todo el que está a su alrededor. Yo a veces le digo, mana, pero yo nunca te he visto triste. Tú nunca has tenido problemas. Y en estos días me contó que le encontraron unos quistes en el seno. Y cuando fue al médico eran malignos. Y existía la posibilidad de que fuera cáncer. Y tú hablas con esa mujer y esa mujer te dice, yo estoy bien, yo estoy en bendición. Y yo le decía, pero con quistes en los senos. Ella me dice, Lesaida, yo tengo 36 años y desde los 9 años yo tengo seno. ¿Tú crees que yo me voy a mortificar porque yo tengo un mes con unos senos en los quistes cuando yo tengo 39 años con seno? Bendito sea el nombre de Dios. A esa mujer se le muere un familiar y ella lo que me dice, ¿tú sabes cuántas familias yo tengo
Yo tengo que tener más de 500 familiares y personas que son mi familia que yo no conozco. ¿Tú crees que yo voy a amargar mi vida porque se me hayan muerto 10 gente de mi familia? Y tú te pones a analizar y tiene lógica. Esa mujer tiene hijos, nietos, sobrinos, primos, hermanos, padres. Y ella dice, yo no me voy a quejar porque a mí se me hayan muerto 10 familiares cuando yo tengo 400 familias por la cual dar gracias. Tú hablas con esa mujer y ella te dice, ¿tú crees que un mal día en mi trabajo me va a hacer a mí olvidarme los 10 años que yo tengo trabajando en este lugar y que este lugar me ha dado sustento? El esposo de ella tiene 15 años con ese hombre. Y ella me dice, a mí a veces me dan ganas de arrancarle la cabeza. Pero tú crees que por un pique que mi esposo a mí me dé, yo voy a olvidar los 15 años que yo tengo de matrimonio con ese hombre. Ella tiene una sola niña y la tuvo bajo tratamiento. Y ella dice, mi hija molesta, se mueve, mi hija es carpetosa, no le gusta ir a la escuela, pero esa me la dio Dios cuando yo no podía tenerla. Y por una reverdía de mi hija, yo no voy a dejar de darle gracias a Dios cuando en mi vejez Dios me la entregó. Y ella no es cristiana, esa mujer no es cristiana, pero todo el mundo quiere estar cerca de ella porque en su boca hay gratitud. Hermanos, mire, hay cosas que están aconteciendo en nuestras vidas y en nuestra misma atmósfera. Es nuestras mismas palabras que provocan eso. ¿Usted quiere saber si es cierto? Jesús lo dice. Jesús dice que todo lo que tú declares con tu boca será hecho. Hay personas que no entienden el poder de la palabra. Si a usted le dicen que cómo usted está y usted dice que usted está mal, créame que en el mundo espiritual eso es lo que usted está arrastrando. Hermana, ¿cómo usted se siente? Yo estoy enferma. Enfermedad es que usted está arrastrando. Porque si la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen, cada vez que usted proclama una palabra en contra de su propia vida, usted está alterando una realidad en el mundo espiritual para que se le manifieste. Y yo no le estoy diciendo en esta noche que usted tiene que estar todo el tiempo feliz, pero el apóstol Pablo sí. El apóstol Pablo le dice, estad siempre gozoso. Y yo les voy a decir algo a ustedes que yo aprendí en estos días estudiando la Biblia. Todo verbo que termina en D es un mandato de Dios. Hay cosas que Dios te dice, hazlas si tú quieres. Pero hay otros que se encuentran en la Biblia que Dios te lo está ordenando. Cuando Jesús dice, id y hacer discípulo a todas las naciones, Él no te está preguntando si tú quieres ir. Él te lo está ordenando. Cuando Jesús dice en la Biblia, cualquier verbo que usted encuentre leyendo que termine en D, es un mandato. Y el apóstol Pablo dice, está todo el tiempo gozoso. ¿Usted sabe qué es lo que Dios te está mandando? Que por encima de las adversidades, que por encima de las dificultades, que por encima de todas las cosas que tú estés atravesando en esta tierra, tú logres entender que dar gracias a Dios es la llave que puede abrir la puerta que va a solucionar tus problemas. Cada uno de nosotros tenemos que tratar de dejar la queja a un lado. Por mucho que nosotros vayamos a vivir, créame, hermano, que estamos así estamos de partir de esta tierra, de una manera u otra. Por causa de los escogidos, los días tienen que ser acortados. ¿Usted sabe por qué? Porque si Dios sigue alargando los días, posiblemente no encuentre fe en la tierra. Para que usted y yo nos podamos salvar, viendo las cosas que están aconteciendo y lo rápido que Satanás está llevando a la gente, Dios tiene que acortar los días. Imagínese que usted viva toda su vida quejándose de las cosas que usted no tiene y se le olvida agradecer las cosas que ya Dios le ha dado. Este leproso obtuvo más que los 9 que no agradecieron. ¿Usted sabe qué obtuvo? Que hasta esta altura de juego todavía usted y yo estamos hablando de él.
Usted y yo no conocimos ni sabemos quiénes fueron los otros 9, pero nosotros sabemos que hubo un leproso samaritano que se devolvió a dar gracia. Y Jesús habló de él y Dios lo puso como inspirado para enseñarnos, porque si toda la escritura es inspirada por Dios y su historia se encuentra en este libro, fue porque Dios reconoció que lo que este hombre hizo fue grande. Pero usted quiere saber si fue tan grande lo que este hombre hizo. Pudo obtener su salvación simplemente por dar gracia. Así que yo le aconsejo en esta noche que viva una vida agradecida. Dejemos de quejarnos tanto, que nos queda poco tiempo. No hay por qué estar tan amargado en esta tierra. Mire, hermano, si usted nada más consiguió para un arroz con huevo, cómase su arroz con huevo contento. Si a usted se le fue el gas, compre un anafe que lo que cuesta son como 300 pesos y téngalo ahí con 10 pesos de carbón. Encienda su carbón y agarre y cocine contento. Si se le pinchó el motor o la pasola, váyase a pie, pero váyase contento. Si a usted le duele la cabeza, mire, una Dicloplay cuesta 10 pesos, bébasela con café como yo hago. Y venga a su culto contento. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted nada más tiene un solo, en estos días le dije a Lendy, ¿y qué es lo que está pasando, hermano? 20,000 pares de chancleta y cada vez que me iba a poner una se rompía. Me puse la otra, mami me llevó en estos días como 3 pares de chancleta, mire, y fue increíble, el mismo día se me rompieron todas. Y Lendy me mira porque él sabe que si se me rompen todas las chancletas, lo que se ven afectados son los bolsillos de él, porque va a tener que comprármelo. Nada más me mira como quien dice, estamos feos. Yo tenía que venir para el culto. Compré un coquí, 25 pesos. Yo dije, yo no voy a coger lucha. Con el coquí, hermano, pegué como 5. Ahí tengo mi chancleta. Las otras que están de pegar, las tengo de pegar, pero contenta. Bendito sea el nombre de Dios. Usted no consiguió ir para el salón, hermano. Venga con su mojadito contento. No pudo planchar la camisa. Póngase su poloché contento. La vida es demasiado simple. Somos nosotros que la complicamos. Porque nosotros vivimos toda la vida detrás de las cosas que no tenemos. Si usted no tiene para el iPhone 15, quédese contento con su 7 hasta que venga el 15, porque no nos vamos a volver locos. Si usted no pudo comprar la pasola de nuestra hermana Wandy, quédese con su artística contenta hasta que se pueda comprar la otra. Pero seamos gente agradecido, que el agradecimiento es la puerta que usted verá que va a abrir todas las bendiciones. Así que Dios le bendiga y la persona que continúa.